Estimado profesor, estimado compañeros y compañeras del grupo de trabajo, mi nombre es Darwin Astronimo Mendoza, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial. En esta oportunidad voy a desarrollar el ejercicio 4-45. El ensamble de tubos está sometido a la fuerza de 80 newtons. Determine el momento de esta fuerza con respecto al punto A. Entonces, nosotros tenemos que analizar este punto A. ¿Dónde se encuentra en el plano cartesiano? Vemos acá el eje X, el eje Y y el eje Z. Para nosotros ubicarnos y entender un poco más lo que nos piden, ubicamos que justo el punto A se ubica en el punto X0, Y0 y Z0. Es muy importante eso. Luego, una vez ya analizado dónde está el punto A en el plano cartesiano, luego identificamos la fuerza, ¿no?, que va a producir ese momento respecto al punto A y ubicamos un punto conocido dentro de su línea de acción. En este caso, tenemos el punto C y se ubica en el extremo de esta tubería, como vemos acá. Punto C, vamos a poner acá, del punto A viene al punto B y luego al punto C, sigue el recorrido. Entonces, el punto final que estamos hablando es el punto C, que muestro acá. Luego, una vez ubicado eso, tenemos que hacer por teoría, conocemos lo siguiente, ¿no? Que el vector momento es igual al producto cruz entre el vector posición y el vector fuerza. No olvidemos eso, ese dato. Lo vamos a usar. Luego, una vez ya analizado eso, unimos el punto A con respecto al punto C, que está acá, para encontrar un nuevo vector. Ese vector va a ser vector de posición AC, porque si nos aparece un nuevo vector, como vemos acá, este es el nuevo vector que nos está apareciendo. Ahora, este punto C, tenemos que buscar las coordenadas. Es muy sencillo. ¿Cómo lo ubicamos la coordenada? La coordenada sería, para el punto C en el X, sería la suma de 300 milímetros más 250 sería 550 para el X. Luego para el Y simplemente es 400 milímetros para el Y. Y para el Z, que está hacia abajo, es lo único que hay, es esto, menos 200 para el Z. ¿Por qué menos 200? Porque está a la parte de abajo de la coordenada Z0, o sea, en negativo, en el cuadrante hacia abajo, ¿no? Entonces, luego, eso está en milímetros. Una vez que llegamos a la coordenada del punto C, nos da en milímetros. Pero, ojo, acá nos dan una fuerza en newton, de 80 newton. Entonces, debemos convertir estas coordenadas que están en milímetros hacia metro. ¿Cómo sería? 550 milímetros a metros es 0,55. 400 milímetros a metros es 0,4. Menos 200 milímetros a metros es menos 0,2. Una vez hallado esto, tenemos el punto C, ¿no? Luego, entonces analizamos acá, vector de posición AC. ¿Cómo desarrollamos esto? Simplemente buscamos la resta, ¿no?, del punto C menos el punto A. Simplemente decimos, ¿no?, siguiente, pero antes no olvidemos que el punto del eje X para el vector unitario sería el Y. El vector unitario para el Y sería el J y el vector unitario para el Z sería el K. Muy bien, una vez entendido esto, vamos a aplicar la resta, no la diferencia, el punto C menos el punto A. Simplemente decimos 0,55 en X con el punto A es 0,55 menos 0 es 0,55 y luego 0,4 menos 0 es igual a más 0,4J. Luego menos 0,2 menos 0 va a ser igual a menos 0,2K. Esto en metro. No olvidemos esta respuesta. Luego, una vez ya hallado el vector de posición AC, vamos a hallar el vector fuerza, ¿no?, de manera vectorial. Entonces, el vector fuerza está de la siguiente forma. Es igual al componente rectangular en X por el vector unitario de dirección que le corresponde. En este caso es el Y, más para el Y sería el J, más para el Z sería el K. Una vez ya encontrado esto, vamos a hallarlo, ya que nos dan los ángulos directores que vemos abajo. Entonces esto tenemos que descomponerlo. ¿Cómo descomponemos? Ubicamos de este punto, así como ve acá, hacia abajo, vamos a descomponerlo, sería 80 seno de 30. ¿Por qué? La fuerza es 80, nos da el ángulo 30, está opuesto, sería 80 seno de 30. Luego descomponemos desde este punto hacia este punto, 80 coseno de 30 por seno de 40, está opuesto al ángulo, y no olvidamos que acá está el otro del 30 grados, ¿no? Luego ubicamos este punto hacia ese punto, descomponemos de igual manera 80 coseno de 30 por coseno de 40. Es importantísimo eso.
No olvidemos que esto estamos hablando del eje Z, que sería el K. Esto sería la dirección para el eje X, que vendría a ser el Y. Y esta parte de acá sería el J, porque está para el eje Y. Es importantísimo. Esto nos vamos a reemplazar acá arriba, simplemente. Nos decimos, vector fuerza va a ser igual a 80 coseno de 30 por seno de 40. Y más 80 coseno de 30 por coseno de 40J menos 80 seno de 30 por K. Esto sale de este sentido. ¿Por qué negativo? Porque está hacia abajo, no olvidemos. Luego efectuamos este vector fuerza que va a ser igual a 44.53 y más 53.07J menos 40K Newton. Luego esto, lo que tenemos acá, transcribimos a esta posición en lo que es el momento que se produce alrededor del punto A. Ya tenemos esos valores, simplemente vamos a usarlo, ¿no? No olvidemos que esto ya lo encontramos, que está acá arriba. Y esto de acá también lo encontramos, que se encuentra acá. Entonces simplemente usamos una matriz de 3×3. Decimos que IJK, en la cual en la primera fila de arriba vamos a poner estos valores, tanto para IJK, que vemos acá. Luego en la segunda fila vamos a poner los vector fuerza, lo que ya nos hemos encontrado hace poco. 44.53, 53.07 y menos 40, en cada uno de su IJK. Luego, una vez ya desarrollado eso, ya planteada esa matriz, simplemente es efectuar, es muy sencillo. Decimos, ¿no? Para el I, ¿cómo lo hacemos? Momento que se produce alrededor del punto A va a ser igual a I. Abrimos corchetes, multiplicamos en cruz, no olvidamos eso. 0.4, esto con esto lo eliminamos. 0.4 por menos 40, menos 0.02, menos 0.02 por 53.07. Luego, una vez realizado eso, vamos a usar el J, que sería esto con esto en cruz. 0.55 menos 40 menos 0.2 por 44,53. Luego seguimos con el K, más K, abrimos corchete, paréntesis, sería estos dos en cruz. No olvidamos, 0.55 por 53,07 menos 0.4 por 44,53. Luego, una vez desarrollado esto, vamos a interpretar, ¿no? Nos va a dar una respuesta. Vamos a mover esto un poquito para centrarlo y entenderlo mejor. Muy bien, una vez ya desarrollado, decimos que el momento que se produce alrededor del punto A va a ser a menos 5.39 I más 13.1 J más 11.4 K Newton metro. Luego, entonces, tenemos que interpretar, ¿no? Esta fuerza de 80 newton que ven acá nos produce un momento de menos 5.39 newton metro alrededor del punto A, para el eje X. Luego, 13.1 newton metro alrededor del eje Y, de este eje de acá. Luego, 11.4 newton metro alrededor del eje Z. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Nos vemos en una otra oportunidad. Gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Eduardo Guillén. Voy a exponer el problema F3-6 del libro que nos recomendó. Bien. El problema dice, determina la tensión necesaria en los cables AB, BC y CD para sostener los semáforos de 10 kilogramos y 15 kilogramos en BC, respectivamente. Además, determina el ángulo θ. Bien, bueno, para resolver este problema tenemos el punto de equilibrio, que sería la suma de las fuerzas es igual a 0. Como pueden observar en la parte 1 está menos ABX, esto es en X, más BC es igual a 0. Y la suma de las fuerzas en Y sería más ABY menos 10 kilogramos, que es lo que pesa el semáforo, solamente de la parte AB, ¿no? Del triángulo AB. Bien, resolvemos. Este pasa
al otro lado en positivo y este también pasa en negativo, teniendo como resultado que AB y E es igual a 10K o 10 kilogramos. Tenemos también que AB, solamente comenzamos a reemplazar AB, el seno de 15 grados que tenemos el grado, es igual a 10 kilogramos. El seno de 15 pasa al otro lado dividiendo porque se va multiplicando y nos sale que AB es igual a 38.66 kilogramos. Ahora, como la parte de la suma de X es igual a menos ABX más BC, pasamos a despejar igual a 0 y igualito hacemos la misma operación, que AB es el coseno de 15 grados más BC es igual a 0. Operamos teniendo que BC es igual a AB por el coseno de 15, BC es igual a 38.37 kilogramos, que lo habíamos sacado con la multiplicación del coseno de 15 y obteniendo que BC es igual a 37.32 kilogramos. Ahora, esta parte de aquí solamente es del triángulo AB. Ahora vamos a ver la siguiente diapositiva, la otra parte, el otro triángulo, ¿sí? Que sería el triángulo CD. Bien, también usamos la misma teoría, que es la suma de las fuerzas es igual a 0. En el eje Y tenemos menos 37.32 kilogramos, que ya teníamos la tensión que debe ser, más C de X, si me logran ver, C de X en el eje Y es igual a 0. Y en el eje Y tenemos en menos 15 kilogramos, que es el peso del otro semáforo según enunciado, más C de Y, que es el que está para arriba, ¿no? Es igual a 0. Esto solamente cambiamos de posición, obteniendo que C de Y es igual a CD por el seno de teta y C de X es igual a CD por el coseno de teta. Pues comenzamos a operar. Tenemos la suma de las fuerzas en Y, que es menos 37.32 kilogramos, más CD con el coseno de teta es igual a 0. La suma en el eje Y es menos 15 kilogramos, más CD por el seno de teta es igual a 0. Bien, comenzamos a operar en el eje X, perdón, que es igual a 37.32 kilogramos, más el CD por el coseno de teta es igual a 0. Esto solamente lo cambiamos, obteniendo que CD es igual a 37.32 kilogramos entre el coseno de teta, porque este de acá, que está multiplicando, pasa a dividir. En el eje Y tenemos la suma de las fuerzas de Y, es menos 15 kilogramos más CD por el seno de teta es igual a 0. Operamos y tenemos la fuerza en el eje Y es menos 15 kilogramos más 37.35, que tenemos como valor entre el coseno de teta por el seno de teta es igual a 0. Esto de no lo sacamos solamente reemplazando, ¿sí? Reemplazando. Luego les voy a decir por qué tengo el paso 7 aquí, ¿sí? Vamos a el paso 6. Tenemos 37.35 kilogramos entre el coseno de teta por el seno de teta es igual a 15 kilogramos. Solamente operando tenemos 37.32 por el seno de teta es igual a 15 kilogramos por el coseno de teta. Este de aquí pasa a multiplicar, ¿sí? Tenemos como explicación sobre los catetos, cateto adyacente sobre cateto opuesto, que vendría a ser 37.35 kilogramos entre 15 kilogramos, ¿sí? Y esto es igual al coseno de teta sobre el seno de teta. Solamente reemplazando, porque esto es igual a la tangente,
Reemplazando 2.48 kilogramos es igual a tangente de teta. Eso quiere decir que tenemos tangente es igual a menos 1, porque le estamos invirtiendo nada más, según la teoría que tenemos, por 2.48 kilogramos, que es igual a 68.10. Esos son grados. Tenemos el cálculo, ¿no?, del ángulo. Ahora, para que nosotros tengamos la respuesta a esto, tenemos que hacer una resta, que es el ángulo de 90 grados menos lo que sacamos, que es 68.10. Esto nos va a salir a 21.89. Sí, que es el ángulo que nos faltaba hallar. Después de hacer esto y tener este ángulo, podemos reemplazar en la ecuación 4, que solamente nos salió que CD es igual a 37.32 kilogramos entre el coseno de teta. Esto es que el lado CD es igual a 37.32 entre el coseno de teta, reemplazando el 21.89 grados, esto va a ser igual a 40.22, que sería el lado CD. Teniendo esas respuestas, teníamos como finalizado el ejercicio. Muchas gracias. Buenas tardes, profesores. Te vamos a explicar el siguiente ejercicio que nos menciona determina la tensión desarrollada en los cables CA y CB que se requiere para lograr el equilibrio del cilindro de 10 kilogramos. No consideremos que θ es 40 grados. Bien, acá lo que podemos hacer es primero el diagrama de cuerpo libre de este punto. Entonces vamos a tomar el punto C. Y bueno, tenemos las tensiones de A y B, ¿no? Vamos a hacerlo, entonces. Tenemos que en el punto C hay un peso que nos dice el cilindro de 10 kilogramos. Entonces, sabemos que por dato es 10 kilogramos. Entonces, que eso es M por G, donde M viene a ser los 10 kilogramos por la aceleración de la gravedad, que vamos a tomarlo como 9.81, ¿no? Donde sería 98.1 newton. Ya, esta parte de acá es doble. Tenemos la tensión CB y la tensión AC. Si dibujamos la línea imaginaria para acá, tenemos que este es un ángulo de 40 grados. ¿Ya? Y tenemos que este de acá es 30 grados, ¿no? Si ponemos las referencias, este sería el Y y esta es la parte X, ¿no? De las coordenadas. Entonces, bien, teniendo todo esto, el diagrama de cuerpo libre y teniendo ya los valores que vamos a buscar de tensión de AC y tensión de CB, entonces nos venimos al punto X, ¿no? Sabemos que la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0. Entonces acá tenemos, en X, tenemos que es tensión de CB, coseno de 40 grados, menos la tensión de AC, o sea, por el coseno de 30 grados. Esto es igual a 0, ¿no? Hacemos el despejando, donde la tensión de CB es igual a la tensión de, bueno, en el dato nos pide CA, ¿no? Entonces sería CA, vamos a corregirlo acá para tenerlo igual. Tensión de CA, coseno de 30, sobre la tensión, o bueno, el coseno de 40 grados. ¿Ok? Y podemos despejar que la tensión de CB es igual
a 1.13 tensión de CA. Esto lo vamos a dejar como una ecuación 1, ¿ya? Y nos vamos a la sumatoria de fuerzas en Y. Igual, ¿no? Tiene que ser 0. Entonces tenemos que la tensión de CB, ya con el seno de 40 grados, más la tensión de CA, seno de 30 grados, menos, y acá tenemos el W, ¿no? Entonces 98.1 viene a ser igual a 0. Hacemos todo el despeje donde tensión de CA viene a ser igual a 98.1 newton menos el TCB seno de 40, todo esto sobre el seno de 30. Haciendo las ecuaciones, tenemos que el T en la tensión de CA viene a ser igual a 196.2 newton menos 1.3 la tensión de CB. Esta sería nuestra ecuación 2. Y entonces, ahora solo nos queda sustituir. Ahora lo hacemos en otra hoja. Sustituir 1 en 2. 1 en 2. Entonces, si sustituimos, tenemos que el TCA, a ver, tenemos que TCA, tensión de CA, viene a ser igual a 196.2 newton menos 1.3 por 1.13 tensión de CA. Este valor lo sacamos de acá, ¿no? De esta parte de acá. Voy a resaltar. ¿Ya? Entonces, haciendo esto, tenemos que la tensión de CA viene a ser igual a 196.2 newton menos 1.47 tensión de CA. Si hacemos la división, tensión de CA, o reemplazando, nos sale que es 196.2 newton sobre 2.47. Y esto nos da que la tensión de CA viene a ser igual a 80 newton. Esta es una respuesta. Y también tenemos que hallar la tensión de CB. Entonces la tensión de CB viene a ser igual, reemplazando en esta parte de acá, lo que habíamos resaltado, viene a ser igual a 1.13 tensión de CA. Que la tensión de CA ya sabemos cuánto es. La tensión de CB viene a ser igual a 1.13 por 80 newton. Y donde la tensión de CB viene a ser igual a 90.4 newton, que sería nuestro siguiente resultado. Eso sería todo lo que tenemos. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Me ha tocado hacer un ejercicio sobre el punto de equilibrio, donde podemos ver que tenemos un ejercicio donde nos dice si el bloque de 5 kilogramos se suspende de la polea B y la flecha de la cuerda es de D igual a 0,15 metros. Determine la fuerza de la cuerda ABC. No tome en cuenta el tamaño de la polea. Bueno, acá vemos el gráfico del dibujo o el dibujo, donde nos dan los datos. Y acá está la placa o el bloque de 5 kilogramos. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es el diagrama de cuerpo libre para aplicar la primera condición de equilibrio, donde nos dice que la sumatoria de fuerzas deben ser igual a 0. Entonces aquí aplicamos el diagrama de cuerpo libre tomando un punto en cuenta, o un punto donde pasan las fuerzas, coinciden las fuerzas, y tomamos el punto B, ya que en el punto B van a salir como vemos en el gráfico, van a salir las tensiones, ¿no? De ahí vamos a aplicar la sumatoria de fuerzas.
Entonces, en el punto B que tenemos una tensión. La primera tensión T. Esta tensión T es del lado BC, como podemos ver. Entonces, acá está la primera tensión T, o la primera fuerza, ¿no? Que es una tensión T. Y esta misma tensión va a ser del otro lado, AB, porque es la misma cuerda. Entonces, por aquí abajo tenemos la tensión T1. Pero esta tensión T1 sale del bloque, ¿no? Del bloque de 5 kilogramos. Entonces vamos a aplicarle también el diagrama de cuerpo libre a este bloque, donde si hay un bloque y tiene un peso, el peso es hacia abajo, tiene un peso, este peso de 5 kilogramos, y le vamos a multiplicar por la gravedad, que es 9,8, y nos va a dar 49 newtons, ¿no? Si hay una fuerza que jala hacia abajo con 49 newtons, va a haber una fuerza que también jale hacia arriba, que va a ser igual a 49 newtons. Entonces ya tenemos la fuerza del punto T1, que va a ser 49 newtons. Entonces aquí también vemos que si hay una cuerda, ¿no? Y esta cuerda se va a desdoblar, en T coseno de alfa y T seno de alfa. Entonces, si acá hay un ángulo alfa, este también va a ser un ángulo alfa. Entonces, aquí vamos a encontrar, bueno, que estos de aquí, por el punto de equilibrio, por la primera condición de equilibrio, estas fuerzas van a tener que ser iguales y van a sumar 0. Entonces, aquí en la sumatoria de fuerzas del eje vertical, vamos a encontrar que tenemos dos fuerzas, ¿no? Dos fuerzas aquí, pero también tenemos que hallar el ángulo. Entonces acá vamos a aplicar tangente de alfa es igual a 0,15 sobre 0,2, pero acá vamos a aplicar arco tangente, que es igual, alfa es igual a tangente menos 1, y este es por 0,15 entre 0,2, y aquí nos va a salir el ángulo. Este va a ser el ángulo. Entonces aquí vamos a aplicar ya la sumatoria de fuerzas en el eje y esa sumatoria de fuerzas no tiene que salir igual a 0. Entonces vamos a tener que igualar las fuerzas que van hacia arriba y las fuerzas que van hacia abajo. Como les había explicado, aquí hemos desdoblado esta tensión, esta fuerza de tensión, la hemos desdoblado en los ejes Y y en los ejes X. Entonces acá nos quedan 2t seno de alfa es igual a T1. Y bueno, aquí como pueden ver, 2t seno de alfa es igual a 49 newtons sobre 2. Y aquí sabemos que el seno de alfa es seno de 36,87 grados. Y todo esto al final nos va a quedar que T de 3/5 es igual a 49 newtons sobre 2. Y T de 49.5, bueno, o acá pasamos a multiplicar y acá pasamos a dividir, y aquí nos va a salir que la tensión es igual a 40.83 newton. Bueno, espero que haya entendido, profesor, mi problema. Continúa mi siguiente compañero.